Bienvenidos a Raíces Cristianas, un programa pensado para el crecimiento del cristiano. Mi nombre es César Luis Mamaní. Y continuando con este estudio que hemos empezado ya el día de ayer y dando gracias a Dios, por supuesto, por esta oportunidad en la que podemos tener nosotros de poder evangelizar, de poder llevar la palabra de Dios a través de este medio. Oramos en el Señor para que Él esté bendiciendo todo este trabajo que estamos realizando y que realmente pueda llegar a aquellos oídos que tienen hambre de la palabra de Dios. Continuamos nosotros con este tema que hemos llamado o hemos titulado los anatemas, los desterrados por Dios. En el día de ayer hicimos lo que es una introducción y hoy vamos a ver o vamos a definir lo que es la palabra anatema, para que de esa manera nosotros podamos comprender y ya entrar, por supuesto, a los ejemplos bíblicos que tenemos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y de esa manera, y con la ayuda de Dios, vamos a poder comprender con más exactitud qué es esta palabra anatema. O cuando un hermano de la congregación dice que un anatema es una persona que no puede ser rescatada. Es una persona que está maldita con maldición. Es una persona que lamentablemente ya está perdida. La palabra anatema o maldito o apartado, ese es el significado etimológico de la palabra, significa ofrenda, pero su uso principal equivale al de maldición, de modo que podríamos decir que es una ofrenda maldita, en el sentido de la condena a ser apartado o separado. Ese es el sentido de la palabra anatema. Es como cuando vemos nosotros como un miembro del cuerpo es cortado, es amputado, porque ha sufrido algún accidente y ese miembro del cuerpo ya no tiene más solución o bien se ha engangrenado y por ese motivo entonces debe ser amputado. Ese es el sentido del anatema. En el sentido espiritual es cuando un miembro de una congregación es amputado, es quitado, es apartado, es anatema. Es una sentencia mediante la cual se expulsa a un hereje del seno de la congregación, y en este caso cuando Dios mismo es quien declara anatema a esa persona, lo expulsa directamente de la posibilidad de salvación. Es una pena aún más grave que la excomunión, porque el individuo es desterrado y a su vez es maldecido. Todo esto solo, por supuesto, lo puede hacer Dios y no los hombres. Muchas veces se ha malinterpretado esta práctica y hemos visto tristemente a algunos pseudo pastores como declaran maldición y juicio sobre algunos hermanos de la iglesia que se quieren retirar de la congregación, ya sea por la causa o razón que fuere. Esta palabra anatema o la maldición es una pena realmente muy grave, como hemos dicho, porque aparte de ser desterrado por Dios, no por el hombre, es maldecido. El hombre no debe de hacer este tipo de práctica. Cuando muchos nosotros podemos llegar a lo que es la excomunión de un hermano, de un creyente, por herejía o por alguna situación, pero por supuesto dejando la posibilidad de que este hermano pueda volver de nuevo a la congregación. El anatema en este sentido está asociado a una condena.
Es la condenación también que tienen Satanás y sus ángeles caídos. Ellos están anatematizados, ellos ya están malditos, apartados, han sido cortados de las huestes celestiales del Señor, han sido amputados. Tienen esta condenación. Bueno, en esta condenación es la que se refiere este término de anatema. El sujeto es apartado o aislado del grupo al que pertenecía a modo de castigo. El anatema no solo incluye la excomunión del hereje, sino que la persona además era enviada al destierro y era objeto de una maldición, o quizás también la muerte. A quien se le debe aplicar o a quien se le aplicaba el anatema le correspondía una condena perpetua. El sujeto anatematizado en el Antiguo Testamento estaba condenado al exterminio, ya que se lo consideraba como un objeto de maldición de parte de Dios. Hermanos queridos, y este fue el caso de Acán, hijo de Carmí, allá en Josué 7, que Dios permita, en los próximos videos lo vamos a analizar un poquito más profundamente. El pecado de Acán le fue imputada a la nación de Israel, ya que vemos nosotros que el versículo 1 dice que los hijos de Israel cometieron prevaricación. Esta palabra significa que quebrantaron la fe, que hicieron violación de la ley del pacto. Deuteronomio 13:17 dice: y no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira y tenga misericordia y tenga compasión de ti y te multipliquen como lo juró a tus padres. Creo en el Señor que este es un tema que la Iglesia de Cristo debe de aprender y debe de manejar tal cual como las Escrituras nos las enseña. De esta manera, todos nosotros estaremos advertidos y no estaríamos rozando o incursionando dentro de lo que yo llamo el evangelismo humanista, donde muchas veces dicen no podemos hablar de tal hereje, porque evidentemente son herejes estos falsos maestros, y no, nos acusan de hablar mal o de juzgar a ciertos pastores, entre comillas, por su predicación del evangelio. Las Escrituras claramente habla de esta práctica que se hizo en el Antiguo Testamento y por supuesto que lo vamos a ver también en el Nuevo Testamento. El anatema está entre nosotros y lamentablemente hay quienes por ignorancia escritural no saben cómo actuar delante de estas personas. Hermanos queridos, que el Señor bendiga su palabra.